La clase social más antigua, el campesinado, afronta en la época contemporánea un inexorable proceso de desaparición. El desarrollo de la gran empresa agrícola, su poder competitivo de producción a bajo costo y en gran escala, reduce cada vez más los ámbitos de actividad empresarial del pequeño productor. Este proceso de ruina no es inminente para todos los productores. Ciertas actividades productivas como el café, la horticultura y otras, con el apoyo de alguna tecnología, permiten a los pequeños productores resistir con relativo éxito. Sin embargo, el proceso no se detiene. Del año 40 al 60, en los Estados Unidos, desapareció un pequeño productor agrícola cada 4 minutos. En nuestro país, este proceso de ruina campesina va acompañado de un desplazamiento de la mano de obra rural a las ciudades y de un crecimiento del desempleo y la miseria al no existir un sector industrial dinámico que absorba al trabajador. Este desplazamiento no lo produce solo el desarrollo de la gran empresa agrícola, sino que procede en particular de la concentración de la tierra por el latifundio improductivo. ¿Qué alternativa tiene el trabajador agrícola al enfrentar este proceso? ¿Qué posibilidades existen para aprovechar la tierra y la mano de obra en forma adecuada con los requerimientos de la técnica moderna? ¿Qué posibilidades hay de contribuir en la búsqueda de nuevas alternativas? Observemos una experiencia que nos presenta la realidad costarricense. Copesilencio, una cooperativa agrícola de quepos en el Pacífico Central de Costa Rica. Más de 60 familias decidieron aportar su trabajo para formar una empresa agrícola de producción. Buscaron, por esta vía, obtener las ventajas de la explotación en gran escala que ofrece la gran empresa. El inicio fue difícil. Los hábitos tradicionales del campesino, su individualismo y la desconfianza de la técnica eran escollos para que el esfuerzo organizado multiplicara los resultados del trabajo de cada uno y evitara las dificultades competitivas que tienen los pequeños productores. Nosotros somos campesinos, explotados por el terrateniente y explotados por intermediarios. Y esas dos causas nos llevaron a nosotros a organizarnos y a formar una empresa cooperativa.
Cuando nosotros hablamos en nosotros, siempre lo referimos en que nosotros somos una organización, en que nosotros somos una cooperativa, y por lo tanto nos enseña nuestra labor de organización a que todo somos nosotros y todo lo que hay de nosotros y todo lo que hacemos es de todos, y por eso somos nosotros. Y ahora vemos estas máquinas, cómo corren por todas partes. ¿Por qué no volver atrás y ver aquella época cuando nosotros entramos aquí? Y esto era prácticamente una montaña. No había camino, carretera, no habían casas, no había agua, no había medicina, no había ningún conocimiento. Y recordar que aquí esta tierra, 597 hectáreas de tierra, que no producían nada, lo único que producían eran serpientes, insectos malignos. 420 hectáreas de arroz se siembran todos los años, y 35, 40 de maíz, y 15 manzanas de papaya por año. Compañero, nosotros tenemos el problema que lo está perdiendo el arroz es por haber sembrado tarde. Cuando le cayó el arroz maduro fue el temporal, ¿verdad?, que lo está molestando. La cooperativa se desarrolla con una organización muy importante, que se extiende por comisiones. Comisiones que cada una de ellas tiene una función que jugar. De la financiación muy tarde, porque si la financiación hubiera sido temprano, en este preciso momento, que tenía problemas las máquinas, ya que tiempo hubiéramos salido de la corte de arroz. Comisión de papaya, comisión de ganado, comisión de maquinaria, etcétera. Y todo esto entra en un estudio para resolver los trabajos o poner a andar algún proyecto. Es decir, así ya casi perdido un 25, un 30%. Eso significa, es decir, que ha sido el atraso verdaderamente que hubo en la financiación y que los hemos visto obligados a tener que trabajar o sembrar lotes muy grandes, es decir, de un solo momento. La segunda siembra no se pudo hacer por ese mismo motivo, al no venir financiamiento temprano. O sea, La Universidad Nacional, interesada en esta experiencia, decide participar en la empresa, contribuyendo al desarrollo de la organización y de su capacidad técnica. De la maquinaria, ver cómo está funcionando, porque hay mucho grano caído. Este es un problema grave. Esta experiencia concreta, desarrollada en contacto estrecho con la realidad del país, permitió enriquecer el conocimiento científico y técnico de la institución y puso a prueba sus concepciones, métodos y técnicas. Se hizo evidente que la extensión universitaria es no solo el servicio que presta la institución a una comunidad o un sector social, sino que cumple la función de mejorar los planes de estudio, adecuando la capacitación de los profesionales y técnicos que deben servir con eficiencia a nuestro país en el futuro. Los campesinos detectan en este proceso un nuevo tipo de técnico y lo integran a su comunidad. En esto de los técnicos, nosotros conocemos dos clases de técnicos. Uno es el que llega
y dice, esto hay que hacerse así y esto hay que hacerlo allá. Y nadie diga nada porque yo soy el técnico y el único que sé las cosas. Puede llegar a un lugar que ni siquiera conoce, no se da cuenta si ahí llueve o no llueve, qué es lo que pasa ahí. Y él llega y como es el técnico, entonces llega ese técnico teórico que el sistema produce, pero luego después ese técnico que llega y no llega a decir que las cosas sean así, sean allá, sino que llega a preguntar cómo es esta zona, qué meses llueve, qué meses no hay agua, qué hierbas hay aquí, qué clase de malezas, sonsaca y pone a uno a verdaderamente a pensar y lo familiariza rápidamente con él. ¿Este terreno ustedes en qué lo han usado? Bueno, nosotros este terreno lo usábamos en arroz, algunas veces en frijoles y maíz. Sí. ¿Y qué tal? ¿Qué resultado han tenido, por Bueno, ejemplo, en arroz? ¿Qué tal? Bajo rendimiento en arroz. Bajo rendimiento en Bajo arroz. rendimiento. Ya. ¿Y en maíz? Maíz un poco mejor Ya. ¿Usted le han hecho alguna vez algún análisis de suelo a esto? Bueno, no haremos. ¿Por qué no toma esto? Así, agárrelo como si fuera una novia, eso sí, ojalá. Bien ¿eh? agarradito. Bien agarradito, Como bien aprecio. chineadito, ¿eh? Sí, ¿verdad? Entonces, echarle un traguito de estos, que no es guaro precisamente, pero es una agüita, Para que un ponga. pedacito, coge un pedacito de estos y le echas, ponele agua, ¿ves? Y le haces así. Entonces, pues esto un poco sabemos qué es lo que hay ahí. Vos lo oprimís así. ¿Qué sentís ahí? ¿Qué sentís al hacer así? Bueno, como lija arenosa. Como lija. Eso es precisamente, esa lijita es precisamente la arena. La arena. ¿Ves? Pero la arena está todavía más o menos agarrada. Sí. ¿Ves? Y esto que esté agarrado allí, como una unidad, ¿ves? Por ejemplo, este caso, significa precisamente que también hay arcilla, ¿ves? Entonces este suelo, en la medida en que tiene tanta arena, se le consideraría más bien como un suelo areno-arcilloso, ¿ves? Areno-arcilloso. Saber capacitar es una necesidad del profesional contemporáneo en la búsqueda de los objetivos del desarrollo. Sin embargo, capacitar es mucho más que enseñar. Lograr la aplicación del conocimiento teórico o técnico a los procesos de organización y producción demanda saber apreciar e incorporar el conocimiento que tienen los sectores populares de su medio de trabajo, conocer sus necesidades y saber apoyarse en sus proyectos y en su trabajo. Solo respetando el conocimiento de cada hombre, se enriquecen la ciencia y la técnica y se hace fácil y efectiva la capacitación más compleja. Bueno, compañeros, como bien es sabido por todos nosotros, la empresa, pues, recién ha pasado por un laboratorio organizativo muy importante, ¿verdad?, para el desarrollo de la misma, y que ha posibilitado precisamente la ubicación y delimitación de algunos problemas bien concretos. Bueno, hermano, yo pertenezco a la comisión de arroz. Y uno de los problemas que veo en esa comisión es que nos hace falta, quizás digo yo, algo como de interés, de decisión en el trabajo. Estamos fallando en el asunto de coordinación, ya que dentro de la misma no encontramos la persona apta para que lleve a cabo. Antes del taller de gestión empresarial, se desarrolló un laboratorio experimental de 15 días, donde los socios analizaron los principales problemas de organización e incorporaron técnicas y principios básicos para elevar la capacidad organizativa de la empresa. La información recogida y el conocimiento desarrollado durante el laboratorio sirvió de base para el diagnóstico del plan de explotación. Yo que ahora estoy acá designado al trabajo de la oficina, me doy cuenta de la importancia que tienen y de los problemas que hay con algunos coordinadores que no apuntan bien a veces los reportes, que no especifican. Algunos otros que no les interesa o no saben la importancia que tiene saber el costo por hectárea del cultivo de arroz o papaya o cualquier otro producto que se siembre. Yo propongo entonces aquí a la reunión que la empresa empiece a trabajar utilizando los elementos organizativos del laboratorio.
para lo cual entonces sería necesario afinar un plan de acción. Una vez tomada la decisión por el Consejo de Administración, este desarrolla las orientaciones generales para la elaboración del plan de explotación de la empresa. En las comisiones estarán distribuidos la totalidad de los socios de la empresa. Las comisiones son importantes, pero también vemos que sería importante que en cada grupo de comisiones hubiera un técnico para que oriente la cuestión del trabajo, más que todo. Sí, yo creo que eso es muy importante, que el técnico esté presente, sobre todo que reciba también la experiencia que ustedes tienen en relación a los cultivos, ¿no? ¿Qué parece, Hernán? Sí. Mira, Garita, yo creo sumamente importante que participemos nosotros con ustedes dentro de las comisiones, porque esto permite precisamente que los planes que se elaboren allí sean representativos de lo que quieren la empresa, de lo que quieren ustedes, y no que sea solamente el juicio de los técnicos, a veces un poco alejado de la realidad. Bueno, compañeros, para el plan de acción vamos a proponer a la Asamblea que se formen las siguientes comisiones: arroz, maquinaria, papaya, ganadería, plátano, comisariato, administración y granja. Aquí se me olvidaba incluir la comisión de agroindustria. Los proyectos que integran el plan se elaboran primero en las comisiones donde se encuentran los trabajadores con más capacidad en cada cultivo o actividad de la empresa. Después de realizado el diagnóstico, cada comisión, con la participación activa de los profesionales, elabora el proyecto. Bien, compañeros, una vez visto la importancia del inventario y la importancia de los factores de la producción, vamos inmediatamente a considerar los elementos que lleva la elaboración de los planes de explotación. Entonces, para esto vamos a discutir qué es lo que vamos a hacer, dónde lo vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, cuándo lo vamos a hacer y quién lo va a hacer. Bien. Entonces, en el cómo no solamente tenemos que considerar los elementos que nos van a hacer falta para elaborar el plan. Por ejemplo, aquí hay que tomar en cuenta dónde vamos a conseguir los fertilizantes. ¿Dónde los vamos a conseguir? Entonces aquí hay que elaborar el cómo los vamos a conseguir. Entonces aquí hay que plantearse la necesidad de ir a traerlo al sitio determinado, la cantidad de gente que se va a usar para eso y el momento indicado. Bueno, compañeros, estamos discutiendo si se siembran 10 hectáreas o 15 hectáreas. Yo creo que también discutíamos el problema de la mano de obra. Yo creo que es mejor que entremos a detallar costos de 1 hectárea de papaya para así después hacer los cálculos cuánto nos costarían 10 o cuánto nos costarían 15 y con qué capacidad cuenta la empresa para hacerle frente al proyecto. A mí me parece que para ordenar la discusión sería importante hacer un listado de los trabajos que hay que hacerle a la papaya, que posteriormente le calculemos la mano de obra que se necesita para cada trabajo y calculemos el costo, y que después hagamos lo mismo con los insumos necesarios para la producción de papaya y metamos después lo que se necesita en maquinaria. De esa manera podemos calcular todo el costo y de esa manera podemos saber cuánto es lo que cuesta 1 hectárea de papaya para calcular posteriormente cuánto nos cuestan 10 y cuánto nos cuesta 15. Me parece que es lo más adecuado hacerlo de esa manera. Está valorado en estos momentos 600 colones rompida y 3, o sea, 600 colones vale la lista de la tierra. Ahora, después de la lista de la tierra, la llenada de esas bolsas. Primero la compra de las bolsas. Las llenadas son 110 colones. Quedamos que ahí una actividad ahí prensada, que es la preparación del suelo, de desinfectar la tierra para llenar esas bolsas. Sí, es cierto. Hay muchas enfermedades ya en el papayal viejo y en alguna medida eso se debe a que hay un mal tratamiento de la semilla, sobre todo de la semilla y de la preparación de la tierra para esa semilla. Mira, Hernán, debemos hablar de no solo de enfermedades, porque allí esa tierra está llena de insectos, ¿verdad? Lo que llamamos tanto bichito que hay abajo que todas las raíces de la papayita. En vista está un grillo que apenas va haciendo la papaya, va trozando. Entonces, no solo curarla contra los hongos, sino desinfectarla contra los insectos. Entonces, también se ocupa la insecticida. Como ya los insectos se hacen resistentes, lo que ocupamos es ir cambiando año con año de insecticidas.
Y ahora usted como técnico debe de darnos una solución sobre estos cambios de insecticidas. Sí, por ejemplo, eso que vos planteas es sumamente importante. Es decir, el problema que tenemos con la papaya es que existe poca información, sobre todo en la zona existe poca información sobre los tipos de agroquímico más adecuado. En ese sentido, yo creo conveniente que quizá a través de la universidad nosotros podríamos hacer un pequeño ensayo, un pequeño experimento para probar algunos insecticidas, algunos fungicidas y sobre todo también algunos herbicidas en la papaya. Yo creo que es un experimento relativamente pequeño y en el cual también se puede dar el proceso de aprendizaje de ustedes en cuanto al manejo mismo de la plantación. El campesino expresa sin complejos ante el técnico su experiencia acumulada y demuestra con soltura cómo ha incorporado tecnología. El profesional, por su parte, recibe esa experiencia, la asimila y transmite a su vez, con lenguaje llano, el conocimiento. En este proceso se da un enriquecimiento recíproco de capacitador y capacitado. Me parece a mí que lo correcto es que el plan, si la cantidad de hectáreas que contempla el plan, debe ser llevado a la dirección, porque la dirección tiene que hacer una planificación, un plan de producción de toda la empresa, y para eso tiene que saber, por ejemplo, cuánta área tiene la finca, qué tierra se va a dedicar, por ejemplo, al cultivo de arroz, qué tierra se va a dedicar al cultivo de plátano, qué tierra para pastos y cuánto se puede dedicar para papaya. Además de eso se debe tomar en cuenta, por ejemplo, cuántos son los recursos humanos con que se cuenta, o sea, la mano de obra, y cómo se va a distribuir la mano de obra entre los diferentes proyectos de producción que tenga la empresa. Además de eso debe tomarse en cuenta también el problema de los recursos económicos con que cuenta la empresa. O sea que nosotros tenemos que tener claro que este proyecto que nosotros elaboramos acá tiene que ser llevado por la dirección a la asamblea para que ahí se discute y se apruebe. ¿Qué es lo que pasaba la vez pasada? Pues que a tientas la comisión decía, puede ser que tal cosa le haga bueno a tal enfermedad o a tal plaga, puede ser, ¿verdad? No había seguridad. Y cuando damos cuenta, se mandaba a traer, a pedir una casa comercial, una cantidad, y en resumidas cuentas, eso sobra y eso se pierde. Entonces, que la dirección debe conocer qué es lo que se va a comprar y para qué se va a comprar. La fortaleza de la cooperativa se basa en el desarrollo de actividades que permitan, además de un bajo costo, la incorporación de valor agregado a la producción. Esto último se logra con la planta procesadora de papaya y la granja avícola, incorporando las mujeres a la producción. Cuando usted plantea eso, no solamente poniendo los problemas sobre la cuestión, sino planteando el problema y dando solución. Porque el asunto es que no queda tiempo. Esto tiene que resolverse en el lapso de 11 días. Muy bien, Pablo. Entonces sería que, como les digo, pedir esa persona que sí nos va a dar datos concretos de qué es
lo que va a haber que invertir en esa planta grande que está. ¿Ves? Una vez sí, pero eso se puede hacer, yo creo, un poco meñadito. Los proyectos elaborados, antes de ser elevados a la Asamblea General para su aprobación, son ajustados por el Consejo de Administración para adecuarlos al uso óptimo de los recursos disponibles, especialmente la mano de obra y la tierra. Para este ajuste, el Consejo de Administración dispone de un aporte técnico del equipo profesional interdisciplinario de la universidad. Terminado el plan, este es llevado a la Asamblea, donde se analiza y aprueba. Francisco Jiménez, Ramón Bejarano, Leopoldo Chávez, Ramón Jara, Miguel Calero, José Antonio Ruiz, Carlos Barbosa. Sí, compañero, el primer punto que traemos es el plan de explotación anual, elaborado por las comisiones. Tenemos, como primero vamos, la papaya. La comisión de papaya presentó al Consejo de Administración la siembra de 10 manzanas de papaya. El Consejo lo vio, lo discutió y consideramos que se sembraran 15 manzanas de papaya. En este preciso momento yo creo que la comisión de papayas se ajusta a una razón viendo la cantidad de mano de obra que hay disponible para poder desarrollar este plan de producción. Y el Consejo se basa tomando en cuenta la necesidad de producto que necesita la planta para el proceso. La única manera de elevar la rentabilidad de los cultivos es sembrando las 15 hectáreas de papaya por año. Yo no estoy de acuerdo en sembrar 15 manzanas porque me parece que con 10 sería suficiente para abastecer la planta procesadora. Tenemos acá el plan de siembra de papaya. Esto lo proponemos a la Asamblea. Tenemos aquí las actividades y acá los años, a 5 años, por ejemplo, el proyecto. Entonces tenemos para el primer año establecer 15 hectáreas. En el segundo año vamos a establecer 15 hectáreas nuevas. A partir del tercer año en adelante vamos a tener entonces 45 hectáreas. Bueno, yo lo que quería decirles es que estaría muy bueno las 15 hectáreas, o sean 15 manzanas de papaya. Pero tenemos que pensar primero de dónde vamos a coger para producir las 15 manzanas. Lo segundo, que ahora tenemos solo una planta y que para ocupar esa planta para regación tenemos que dejar el cuadrante sin luz. ¿Y dónde cogemos la planta para comprar la planta? Bueno, lo tercero es que actualmente, como estamos trabajando, pongamos, son pocos los que trabajan, porque yo no trabajo en la papaya, son pocos los que trabajan en la papaya. Y entonces tenemos que pensar de que un papayal para que pueda servir tiene que asistirse bien, si no, no sirve. Nada más eso era lo que yo quería decir. ¿Quiere la palabra? Bueno, compañeros, en realidad los compañeros que han participado tienen razón cuando se refieren al punto del financiamiento. Y cierto que es un punto clave. Y tienen sobradísima razón porque ya lo apuntaba un compañero Frankie, que la papaya ahorita está ya en producción y no tiene financiamiento. La Federación, FECOPA, está trabajando con todas las cooperativas para tratar de conseguir el financiamiento de los planes quinquenales y en ello, lógicamente... Al finalizar esta etapa, se ha sistematizado el proceso anterior por el que ha pasado la empresa, interpretando las causas de éxito y fracaso, incorporando nuevos conocimientos y estableciendo nuevas alternativas que fortalezcan la capacidad de dirección de la empresa. El plan elaborado permite prever las necesidades técnicas, financieras y de capacitación, así como evaluar en un futuro el desarrollo de la misma.
La génesis de este proceso se inicia en los años 70. Un numeroso grupo de ex obreros bananeros sin trabajo y de campesinos sin tierra optan por invadir las tierras que la United Fruit Company abandonó 15 años atrás. En la zona, la concentración de la tierra en manos del latifundio improductivo y la introducción de la mecanización agudizaban la situación laboral. Desde un principio se comprendió que la organización era fundamental para sobrevivir. Toman la tierra, pero son encarcelados. La solidaridad de otras organizaciones, la justeza de sus peticiones y la validez de sus principios les brinda la libertad. Un nuevo intento de la toma de las tierras polariza el apoyo de personeros del Estado e instituciones. Comienza una experiencia llena de sacrificios, reveses y penurias. La certeza de llevar una lucha justa afianza poco a poco la cooperativa y sus componentes. Dejemos que ellos mismos nos cuenten parte de su historia. Esto lo hicimos el año 72, el 2 de agosto. Nosotros decíamos en esa época que invadir esa tierra o tomar esa tierra era como tocarle los huevitos al tigre. Y por eso los teníamos que preparar. Bueno, en general somos 67 familias y por lo tanto tenemos que saber distribuir bien los grupos para que quedemos regados en toda la finca. La noche evitará pues que seamos descubiertos por las autoridades y nos permitirá mayor tiempo para poder construir los ranchos para cuando llegue el día ya nosotros estamos. En esa forma comenzamos a trazar todos los planes. ¿Están de acuerdo, compañeros? De acuerdo. Bueno, compañeros, entonces desde hoy nos prepararemos para seguir adelante con la nueva acción que es la toma de... Una gran parte estaba demasiadamente decidida a cualquier cosa. Ya una vez agotadas las vías legales ya no queda de otra que invadir. Fuimos grupos de 4, grupos de 5, grupos de 3, nada más que un poco seguidos uno de los otros, porque era bastante la cantidad de gente que íbamos a hacer la toma de la tierra. En esta forma, pues, ya todos pudimos entrar, todos los comenzamos a trabajar. Me parece bien así, porque así la guardia le costaría más investigar dónde vamos a estar. Salió un dicho de esa última reunión que dice que para estar colgando mejor dejarse caer, queriendo decir que para estar con hambre era mejor morirse y que si ahí, bueno, se lograba la comida, pues lo mataban. Puede suceder otra cosa, que temprano a las 5, que anden algunos habaneros y pueden investigar algunas cosas. ¿Habaneros de Germán Lux? Sí. Claro que la fe de nosotros es que, como éramos bastantes, teníamos esa fe que teníamos una fuerza y que no era el problema de una persona, sino era el problema de un sector del pueblo. La actitud de nosotros ante la Guardia Rural inclusive estaba planeada. Estaba planeada porque nosotros sabíamos que ya en algunas épocas la Guardia había hecho algunas agresiones. Por lo tanto, íbamos a prevenir, decir que no hubiera ningún acto de violencia en ninguna forma de nuestra parte. Por eso si nosotros estábamos trabajando y venía la Guardia, nosotros inmediatamente botábamos los machetes y quedábamos desarmados. Esto dando a entender que nosotros no estábamos interesados en que hubiera violencia por parte de nosotros. Nosotros sabíamos que la Guardia venía, sabíamos que iban a venir agresivamente. Cuando llegaron, unos llegaron montados de a caballos, otros llegaron de a pie y otros en chapulín. Y de esa forma nosotros los esperamos con algunos cartelitos en los que dábamos, como quien dice, las consignas por nuestra lucha sobre la tierra, que era el logro de la tierra para ponerla a producir y en ella mejorar el problema de nuestra familia, como antes decía. Esto era simplemente todo el delito nuestro de luchar por la tierra, ya que la tierra no prestaba ningún servicio a nadie.
Entonces se desplazaron así a todo el campo de la finca, destruyendo los ranchos, haciendo los horconcitos. Y luego les pasaron un chapulín por encima, un chapulín de 4 llantas grandes, que se llama un Conti. Todas estas cosas se dieron. Y para terminar con esto, parece dejar dicho que todo lo que nosotros sufrimos y todas estas consecuencias que se dieron y todas las contrariedades con nosotros, el único delito era el deseo de tratar cómo poder nosotros lograr beneficios como hoy, de tener una mejor vivienda, de tener la medicina, de tener el derecho de poder estudiar nuestros hijos y el derecho de poder estudiar nosotros mismos y de prepararlos para ser más útiles para nuestra patria. Y ahí va. La cuestión es que ahí va para adelante. ¿Por qué crees vos que sucede eso? ¿Ah? Les lanzo la pregunta a todos ustedes. ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué no les dan el financiamiento? Te la contesto yo, mira, que tal vez porque si llega un campesino ahí descalzo y le dice, espérese, yo estoy bien, y estoy ocupado, que en fin. Entonces se lo llevan con engaños y por eso es que nosotros los campesinos hemos tenido tantos fracasos, hablando de papaya, de arroz, sorgo, todas esas cosas, porque siempre somos los últimos que se nos da el dinero. Pero Rómulo, Sí. ¿no cree usted que si ustedes han logrado, junto con los técnicos, todos acá reunidos, hacer un plan, que es un trabajo muy complicado, ya no es trabajo para campesinos descalzos? También este grupo acá, todos unidos, trabajando duro, pueden obligar a los bancos, o sea, luchar pues para que se consiga financiamiento. Sí. Digamos que esa sería la segunda parte de este plan de trabajo. Son comparaciones de esto que yo le ponía hace un rato, de cómo se nos ha maltratado y por qué es que hemos tenido fracasos, tanto en papaya, en sorgo, en arroz, por esas indeficiencias bancarias. A veces se dice que los créditos fueron aprobados a tiempo, pero se aprueban a tiempo, pero no se giran a tiempo. Ese es el problema que está pasando ahorita. Es decir, que la pelea hay que darla y fuerte para que se aprueben los créditos, pero que no se pongan tantos problemas como se han puesto hasta ahora. Es decir, que la junta directiva del banco, digamos aquí en San José, aprueba un crédito para determinada cooperativa y cuando tiene que llegar de formalizar, se pone un montón de problemas que llegó la hora de sembrar y no se pudo sembrar. Entonces, hay que planificar de que todo tenga su financiamiento, además del capital de trabajo, que nunca ha habido capital de trabajo en la cooperativa. Eso ha sido un problema serio, porque figurate que Copesilencia ha tenido problemas de que los préstamos han llegado hasta que ya está, por ejemplo, en el proyecto de arroz, ya está sacándose los primeros camionados de arroz. Y han entregado las últimas partidas hasta que ya se termina todo el proyecto. Entonces significa que ese es un problema financiero y económico bastante
duro para las empresas. Eso debemos de pelear porque los bancos siempre en eso han sido ineficientes, ¿verdad? Sí. Luchar para lograr préstamos a tiempo, ¿verdad? No hay tiempo. Sí, y resulta que como se le tiene poca fe a los campesinos y creen que hay muy poca organización, se le da, o sea, se le atrasa el crédito y al momento de atrasarse el crédito sale mal la cosecha porque no se puede aplicar realmente como debe aplicarse la asistencia, entonces después se le echa la culpa a la cooperativa porque no supo administrar el préstamo que se le dio, supuestamente que se le dio, pero que vino a media cosecha, cuando ya el producto no iba a servir dentro del cultivo. Es decir, entonces se le echa la culpa a la cooperativa, pero además tienen la culpa las instituciones bancarias porque atrasan los créditos. Y yo pienso que este problema del financiamiento juega un papel importantísimo la federación. O sea, no es lo mismo, por ejemplo, en el banco oír a una sola persona o a una sola cooperativa que oír a todo un grupo de cooperativas. O sea, ahí juega un papel fundamental la organización de los campesinos. El proceso anteriormente expuesto no responde a todas las preguntas establecidas al inicio de este documental, aunque aporta elementos parciales para elaborar las respuestas. El problema de la tierra queda para ser resuelto por la participación organizada de las fuerzas sociales en la vida del país. Sin embargo, el proceso vivido por estos pioneros permite preparar el apoyo profesional para el momento en que se masifique este tipo de experiencias y los desheredados de siempre se transformen en los rectores de sus propios destinos. En este proceso, que heroica y tesoneramente han desarrollado los pioneros del futuro, la participación de la universidad ha permitido recoger su conocimiento y experiencia y diseñar un método de capacitación para facilitar el proceso que se ha incorporado ya a los planes de estudio y a programas de capacitación institucional. Además de los talleres de gestión empresarial y como base para esto, se han utilizado los laboratorios experimentales. Como producto de los talleres, se han desarrollado métodos de seguimiento basados en equipos interdisciplinarios. Se le ha abierto a las instituciones la alternativa de adecuar la calidad, cantidad y oportunidad de sus servicios a las necesidades organizativas, técnicas y sociales del momento histórico de cada empresa. Sobre esta base, y conforme aumenta la participación popular, pueden ser cada vez más factibles los planteamientos de un sistema de planificación de base que adecúe las instituciones a las necesidades del pueblo.